A continuación, vamos a presentar algunos conceptos preliminares al uso del software CATIA V5 en su modalidad de análisis por elementos finitos, de esfuerzos y deformaciones. Esto con la finalidad de poder mejor interpretar los resultados que obtengamos durante las simulaciones. Es muy importante que se entienda el concepto de esfuerzo, asimismo el concepto de deformación, pero comencemos con el agente que causa a los esfuerzos y a las deformaciones, en este caso, la fuerza. Se define la fuerza como una solicitud o una interacción que se presenta entre dos o más cuerpos mediante diversos fenómenos, como por ejemplo en la escala macroscópica, la atracción gravitacional, la reacción a un campo electromagnético o simplemente por el contacto directo. Las fuerzas pueden generar efectos externos y efectos internos sobre los cuerpos. Los efectos externos están relacionados con los parámetros cinemáticos, es decir, con la posición, la velocidad y aceleración, mientras que los efectos internos están relacionados con el comportamiento del material cuando el cuerpo se somete a las fuerzas. Estos efectos son la deformación y el esfuerzo. Quiero aclarar que el esfuerzo y la deformación son dos fenómenos que van de la mano, es decir, cuando hay esfuerzo hay deformación y viceversa. La deformación se define como el cambio de la forma y o en las dimensiones de un cuerpo. Tiene como unidades a las unidades de longitud conocidas, como por ejemplo el metro, centímetro, el pie, la pulgada, la yarda, etc. La deformación puede ser elástica. Esto ocurre cuando los cuerpos recuperan sus formas y dimensiones originales una vez que se revertían las fuerzas que originaron dicha deformación. La deformación también puede ser plástica. Esto ocurre cuando los cuerpos no recuperan totalmente sus formas y dimensiones originales, una vez que se le retiran las cargas que provocaron dichas deformaciones. Es decir, hay deformaciones permanentes. En ese sentido, hay materiales elásticos que pueden sufrir grandes deformaciones elásticas. Hay materiales dúctiles que pueden sufrir grandes deformaciones plásticas. Y hay materiales frágiles que presentan casi nulas deformaciones antes de romperse. Cabe señalar que la capacidad de formarse se ve afectada también por la variación de temperatura en el cuerpo, por lo que las fuentes de calor también deben ser consideradas como agentes causantes de esfuerzos y deformaciones. Ahora, con respecto al concepto de esfuerzo, a este hay que enmarcarlo dentro de la geometría de los cuerpos, ya que la configuración de dicha geometría tiene una gran repercusión en los valores de estos esfuerzos. El esfuerzo se define como la distribución de las fuerzas internas sobre una sección 2D perteneciente al cuerpo. En ese sentido, va a ser muy importante reconocer ciertas propiedades en las secciones 2D. La más básica de ellas es el concepto de área, pero hay otros conceptos de distribución de área que también son importantes, como los momentos de inercia y los momentos polares de inercia. Como ejercicio comparativo, ténganse dos secciones de diferente tamaño. Es obvio que para una misma carga interna aplicada en cada una de estas dos secciones, la sección de menor tamaño o de menor área va a tener una distribución mucho mayor o una tasa de distribución más intensa que con respecto al área mayor. Por otro lado, podemos definir a las fuerzas internas como las interacciones moleculares del material del cuerpo que se oponen a la acción de las fuerzas interactuantes entre los cuerpos, a las cuales podemos denominar también como fuerzas externas. Las secciones 2D de mayor interés son las más pequeñas en los cuerpos, dado que son en donde hay menos material y por ende, generalmente, son las que presentan una tasa fuerza entre área más grandes, que las hacen susceptibles de falla. Estas secciones se denominan secciones transversales. Matemáticamente, para los casos más simples de aplicación de carga, el esfuerzo se define como F entre A, fuerza entre área, por lo que sus unidades coinciden con las de la presión, esto es, pascal, newton sobre metro cuadrado, libra sobre pulgada cuadrada, kilogramos sobre centímetro cuadrado, etc. En la práctica, la mecánica de materiales estudia por separado todos los fenómenos de esfuerzos que se presentan,
Uno de estos fenómenos es la tensión, donde al aplicar una carga axial tratamos de alargar la pieza. El esfuerzo se calcula en consecuencia como fuerza entre área. En este caso, donde tenemos un elemento cilíndrico, la sección transversal estaría conformada por una sección circular. Otro caso en donde también se aplica una fuerza axial es el llamado fenómeno de compresión, solo que al contrario de la tensión, aquí lo que se busca es acortar la longitud de la pieza. También en la imagen se muestra una pieza que tiene una sección transversal de forma circular. El esfuerzo, al igual que la tensión, se calcularía dividiendo la fuerza entre dicha área de sección transversal. Otro fenómeno que también se puede estudiar de forma individual es el llamado fenómeno de la flexión. En este caso se trata de doblar a una pieza con respecto a un eje que es perpendicular al eje longitudinal de la misma. El esfuerzo se calcula multiplicando el momento flexionante por la distancia con respecto al eje neutro de la sección transversal entre el momento de inercia con respecto a dicho eje neutro. El perfil que se muestra ahora para esta pieza es un perfil en I. La sección transversal tiene la forma de una I. Y otro fenómeno que también se puede estudiar de forma aislada es el llamado fenómeno de torsión, donde se deforma la pieza alrededor del eje longitudinal. En este caso el esfuerzo es un esfuerzo llamado cortante, que a diferencia de los anteriores que son esfuerzos normales o que van dirigidos en la dirección longitudinal, este va de forma tangencial a la sección transversal y se calcula multiplicando el par torsor por la distancia c con respecto a un eje neutro entre el momento polar inercia con respecto a dicho eje neutro. También, al igual que en el caso de la flexión, aquí mostramos en el ejemplo una sección transversal en forma de I. Lamentablemente son raros los casos, nos presenta solamente uno de los fenómenos de los que acabamos de hablar. Por lo general se presentan de forma simultánea dos o más de estos fenómenos, por lo cual es importante tener técnicas para poder sumar estos elementos, a lo cual se le llama en consecuencia como esfuerzos combinados. Para presentar mejor el estudio de estos esfuerzos combinados, siempre se aísla un elemento infinitamente pequeño del cuerpo en estudio, en el cual se puede establecer el concepto de estado de esfuerzos en tres dimensiones y que está compuesto por tres esfuerzos normales y seis esfuerzos tangentes, con respecto a las seis caras de dicho elemento infinitesimal, que está representado de forma cúbica. Y de igual forma también se puede plantear el estudio de las deformaciones en dicho elemento infinitesimal. Se pueden relacionar los esfuerzos de deformaciones de este elemento infinitesimal a través de la ley de Hooke generalizada, en donde se involucran dos conceptos del material, uno llamado módulo de Young o módulo de elasticidad, que se simboliza por la letra E mayúscula, y que me indica qué tan rígido o qué tan elástico es el cuerpo, y el otro representado por el símbolo Nu, de la letra griega, que me indica la relación de Poisson, la cual define la deformación transversal en función de la deformación longitudinal de una pieza. La ley de Hooke generalizada también se puede aplicar a los conocidos como esfuerzos principales. La diferencia entre los esfuerzos que uno define en las direcciones X, Y, Z, que por lo general lo hacemos en función de la geometría de la pieza, es que los esfuerzos principales sigma 1, sigma 2 y sigma 3 contienen al esfuerzo máximo en alguna de las direcciones, por lo generalmente simbolizada por el sigma 1, y al esfuerzo mínimo simbolizado por el sigma 3. Existe una forma de calcular sigma 1, sigma 2 y sigma 3 en base a los valores de sigma X, sigma Y y sigma Z. ¿Por qué es tan importante esto?
porque no necesariamente el valor máximo del esfuerzo está en la dirección X o en la dirección Y o dirección Z. Entonces, por lo tanto, hay que buscar el ángulo de inclinación respectivo en donde se ubique ese sigma 1 y a partir de ahí conocer el valor numérico de ese valor del esfuerzo máximo principal. Esta última tabla me permite visualizar que es posible calcular los esfuerzos en función de las deformaciones, siguiendo la línea de la columna para los esfuerzos, pero también puedo calcular las deformaciones siguiendo la fila de la deformación correspondiente. Acabamos de mencionar que es importante el valor del módulo elasticidad, simbolizada con la letra E, y el valor de la reacción de Poisson, simbolizada por la letra Nu. Estos valores se tienen que obtener de ensayos aplicados a dichos materiales. El ensayo más típico que se le aplica a los materiales es el ensayo de tracción o de tensión, en el cual se intenta alargar una pieza. En esta figura se muestran tres casos típicos. El que corresponde al inciso A es un material frágil, en donde hay poca deformación y prácticamente de inmediato se presenta una ruptura. El del inciso B es un material poco dúctil. Hay cierta deformación plástica a partir de cierto punto, se reduce la sección transversal en la zona de ruptura y finalmente se rompe. Y el inciso C, tenemos un material muy plástico, muy dúctil. En ese sentido, la reducción del área de la sección transversal va siendo cada vez más pequeña, hasta que finalmente el material se rompe. En la actualidad, las máquinas modernas usan sistemas computacionales que van registrando los valores de fuerza y deformación de forma automática. En este caso, la gráfica que se muestra presenta algunas zonas características. La primera zona característica cuando se aplica por las cargas bajas es la que se llama zona elástica, la que está definida por la región de la línea recta, que va de 0 a A. Cualquier pieza que se le quitara la carga en esa zona va a recuperar su forma y dimensiones originales, pero a partir de ese punto A comienza la zona de deformación permanente o zona de deformación plástica, caracterizada por un punto B, a partir del cual, con nula o poca incremento del valor de la carga, existe una gran deformación de característica plástica hasta llegar a un punto C, en donde existe un endurecimiento del material que obliga a que apliquemos más carga hasta llegar al esfuerzo último, punto D, que es previo al punto de ruptura, punto E. Algunos valores característicos que van a permitir tener un criterio para decir si en la simulación hay la posibilidad de que exista deformaciones plásticas o incluso que se pueda romper la pieza son los puntos A, B y el punto D. En el caso de los puntos A y B, el esfuerzo de límite de proporcionalidad y el esfuerzo de fluencia, respectivamente, digamos que es el criterio conservador que más se utiliza en el diseño de piezas. En ese sentido, se busca a toda costa que las piezas no lleguen a rebasar la zona de esos puntos para evitar que exista una deformación permanente que pueda perjudicar el funcionamiento de las máquinas. Otros criterios que ya tienen que ver con valores experimentales mejor conocidos se permiten el uso del esfuerzo último como su valor último, de tal forma que sí se puede permitir a las piezas llegar a la deformación plástica, pero siempre y cuando no se rebase el esfuerzo último, que es el paso previo a que se rompa la pieza. Regresando a la zona elástica de la gráfica, es decir, la línea recta que va a 0A, la pendiente de dicha línea recta define al módulo elástico o módulo de Young, simbolizado por la letra E mayúscula, de tal forma que esta es posible obtenerla a través del cociente de algún valor referencial del esfuerzo que pertenezca a dicha línea recta entre el valor respectivo de la deformación unitaria que se haya medido. Esto define el concepto de ley de Hooke uniaxial, en donde, expresada para términos del esfuerzo, se define como el esfuerzo es igual al módulo de Young por la deformación unitaria, la cual es muy útil para obtener el esfuerzo en función de las deformaciones o
la deformación en función de los esfuerzos, aunque en la práctica esto no se aplica en el software o en los softwares de elementos finitos, sino que se aplica más bien las ecuaciones derivadas de la ley de Hooke generalizada que vimos anteriormente. Con base en lo visto anteriormente, vamos a plantear 3 criterios de falla que se pueden abordar en el estudio de las simulaciones con elementos finitos. Un primer criterio de falla es la denominada teoría de esfuerzo cortante máximo, en donde la diferencia entre los esfuerzos principales sigma 1 menos sigma 2, valor absoluto, lo cual define al esfuerzo cortante máximo, debe ser menor o igual al esfuerzo cortante de diseño. Otro criterio es el llamado criterio de von Mises, donde se calcula un esfuerzo del mismo nombre, esfuerzo von Mises, el cual es un valor promedio de los esfuerzos principales. Se calcula como la raíz cuadrada de un medio de la suma de las diferencias sigma menos sigma 2 al cuadrado, más sigma 2 menos sigma 3 al cuadrado, más sigma 3 menos sigma 1 al cuadrado. Ese valor de esfuerzo von Mises debe ser también menor o igual al esfuerzo, en este caso esfuerzo normal de diseño. Un criterio que también podemos aplicar con los resultados de la simulación es el denominado teoría del esfuerzo normal máximo, en donde todos los valores de esfuerzos principales, ya sea sigma 1, sigma 2 o el sigma 3, deben ser forzosamente menores o iguales al esfuerzo normal de diseño. ¿Pero qué es el esfuerzo de diseño? Podemos decir que el esfuerzo de diseño está relacionado con la capacidad del material, según los datos obtenidos en los ensayos de laboratorio, y de un factor de seguridad o también llamado de diseño, simbolizado como FD, que compensa todas aquellas circunstancias de la aplicación real no consideradas en las pruebas de laboratorio, como climas extremosos, humedad, polvos, agentes químicos, etc. Este valor del esfuerzo de diseño se obtiene como el cociente de algún valor crítico de la gráfica esfuerzo de formación. En este caso en particular estamos considerando al esfuerzo de diseño como el cociente del esfuerzo de fluencia entre el factor de diseño o factor de seguridad. Esfuerzo normal, en el caso de los esfuerzos normales, o esfuerzo cortante, o el caso de los esfuerzos cortantes. En este caso, simbolizamos como sigma F al esfuerzo normal de fluencia y como tau F al esfuerzo cortante de fluencia. El factor de diseño FD, según la aplicación de las piezas diseñadas, puede variar desde 1.5 en juguetes o instrumentos de trabajo cuya falla no repercuta en daño a seres vivos, hasta valores más altos como 3 o 4 en equipos cuya falla sí implique pérdidas de vidas, como en autos, autobuses, aviones, barcos, trenes, etc. Después de haber visto todo lo anterior, comencemos por ver o visualizar en qué consiste el método de los elementos finitos. Primero, en el método de elementos finitos, a los cuerpos se les divide, se fragmenta o discretiza en pequeñas partes a las cuales se les denomina elementos finitos. Cada una de estas partes consta de aristas y nodos a las cuales se les aplica las ecuaciones de equilibrio de los esfuerzos y deformaciones mediante una técnica variacional que implica ecuaciones diferenciales, tomando como referencia la ley de Hooke generalizada, las cuales se pueden linealizar para ser resueltas por algún método numérico. La geometría que tienen los elementos finitos afecta la forma en que se generan las ecuaciones diferenciales que se tienen que resolver a través de un concepto que se llama función de forma. Hay más de 20 elementos estudiados que se pueden encontrar en las revistas o los libros, pero los más comunes son los que se muestran en la figura: el tetraedro, el prisma y el hexaedro o cubo. Hay implícitas 6 ecuaciones por cada nodo de elemento, que tiene que ver con los posibles desplazamientos de cada uno de estos nodos. Ahora, si dan cuenta, hay 3 formatos: el lineal, el cuadrático y el cúbico. A medida que avanzamos a ese cúbico tenemos más nodos en cada elemento. Por ejemplo, el tetraedro, el lineal solamente presenta 4 nodos, exclusivamente en sus vértices. El cuadrático presenta los mismos 4 nodos en los vértices, más 6
nodos adicionales a la mitad de sus aristas. El cúbico, en vez de presentar un nodo en sus aristas, tiene 2 por cada una de ellas, por lo tanto ya también tenemos 16 nodos en total. A medida que tenemos más nodos en los elementos, es posible obtener un cálculo más preciso, pero lamentablemente una exigencia mayor hacia los equipos computacionales, porque son muchas más ecuaciones que tienen que resolver y en consecuencia necesitamos más tiempo, más memoria en RAM y más memoria en disco duro.